Bueno, pues buenos días a todas las personas y bienvenidos a la Semana de la Ciencia Madrid, a la edición de este año, que tiene que ser online, porque como sabéis nuestro centro de visitantes sigue cerrado al público, pero bueno, vamos a abrir prontito y ya podremos vernos para la siguiente edición, lo podemos hacer presencial. Esperamos no tener ningún problema de conexión o ningún problema electrónico, pero bueno, si acaso ocurriera, pues os pedimos disculpas de antemano. Como sabéis, estamos ahora mismo en el Centro de Visitantes de Robledo de Chabela, que está adyacente al Centro de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, que pertenece a la red de Espacio Profundo. Esa red de Espacio Profundo está compuesta por 3 centros, uno en California, otro en Australia y este en el que nos encontramos ahora mismo. Voy a poneros ahora un vídeo explicativo muy cortito que dura pues, unos 4 minutillos para que entendáis mejor esta red de espacio profundo y después daremos paso a nuestro ponente de hoy. ¿Dónde se encuentra el DSN? Un recorrido virtual por la red de comunicaciones del espacio profundo de la NASA. La NASA tiene exploradores robóticos en todo nuestro sistema solar y más allá. ¿Cómo nos comunicamos con estas naves espaciales que están lejos? Con las grandes antenas de la red de espacio profundo, o DSN por sus siglas en inglés. El DSN tiene 3 complejos de antenas separados de manera uniforme alrededor del mundo, en Estados Unidos, España y Australia. Eso significa que a medida que el mundo gira, al menos un complejo de antenas siempre puede entrar en contacto con naves espaciales sin importar dónde se encuentren. Visitemos estos 3 complejos para aprender más sobre cada uno. El complejo de comunicaciones con el espacio profundo de Goldstone se encuentra a las afueras de Barstow, en California, Estados Unidos. Construido en 1958, Goldstone fue el primero de los 3 complejos de antenas del DSN. Los vecinos de Goldstone incluyen burros, tarántulas y tortugas del desierto. El centro de visitantes de Goldstone se encuentra en un museo de historia local en las cercanías de Barstow, en California, donde hay muchas exposiciones con las que puedes interactuar. Y también hay maquetas para ver. Ahora viajemos al complejo de Madrid, en España. El complejo de Madrid tiene las naves espaciales y un centro de visitantes que miles de personas visitan para realizar un recorrido o una excursión cada año. Allí se pueden ver maquetas, juegos interactivos y presentaciones sobre temas espaciales. Madrid es posible ver las vacas, si bien cada ubicación está a miles de kilómetros de distancia entre sí, hay algunas cosas que todas tienen en común. Por ejemplo, cada complejo tiene una antena enorme de 70 metros de diámetro y varias otras antenas de 34 metros de diámetro. ¿Por qué esas antenas son tan grandes? La gran cantidad de superficie ayuda a recoger y concentrar energía al recibir datos y enviar comandos. Entonces, cuanto más grandes son, más lejos de la Tierra pueden comunicarse. Cada complejo también está ubicado en un terreno en forma de cuenco. Esta geografía ayuda a proteger las antenas de señales de radio externas que podrían interferir con las señales que usamos. Cada complejo contiene una sala de control donde se produce la comunicación con la nave espacial. Luego, cada sala de control envía los datos al Laboratorio de Propulsión a Chorro, o JPL, de la NASA, en el sur de California.
El centro de control de la misión allí lo distribuye. ¿Qué nos vas a Gracias. contar hoy? Bueno, yo quería contar que todo lo que estoy haciendo desde 2015 en el museo, que primero era MIP, Museo de Informática Personal, y ahora es MIT, el Museo, como decías, de Informática y Transformación Digital, pues todo esto es una cosa que hago en homenaje a mi madre, también a mi padre, ¿no? Mi abuelo era cántabro, pero emigró a Filipinas y allá nació mi madre, entonces le cogió ahí la guerra y cuando acabó la guerra, en el agosto del 45, los americanos llevaron ahí una serie de máquinas y con esas máquinas estuvo trabajando mi madre. Luego, entre todos, descubrimos que esas máquinas eran una cosa que se llaman las tabuladoras y que eran máquinas que habían estado desde principios del siglo XX funcionando y tal. Entonces, bueno, luego yo, en recuerdo de mi madre y tal, pues organicé este museo. Ya digo, como los chavales les gustaba mucho a los chavales, como los chavales no podían ir al museo con la Cabrera, pues entonces decidí hacerlo de Mahoma, ¿no? De llevar los museos a los colegios y desde ahí, pues. Bueno, en este caso, también un poco en recuerdo a mi madre, pues voy a hablar, la conferencia se llama La luna tiene nombre de mujer, y de lo que voy a hablar es de una serie de chicas que al principio empezaron como calculistas que de bajo orden, digamos, pero que terminaron siendo las que programaron el ordenador. Realmente en septiembre del 62 Kennedy dice que tenemos que llegar antes del final de la década a la Luna y se ponen frenéticos todos y en 8 años de ingeniería pues realmente llegamos a la Luna. Pero para poder llegar a la Luna pues en realidad hubo siglos y siglos de astronomía, de matemáticas, de electrónica, ¿no? Realmente llega el Apolo y no llegan los rusos, sobre todo es por el ordenador. El ordenador es lo que distingue. Yo en otra serie de rincones de mis investigaciones pues me dedico a ver que efectivamente que el ordenador del Apolo fue hecho gracias a los circuitos integrados y el ordenador, gracias al ordenador llega el Apolo y el Apolo que lleva un ordenador que funciona con circuitos integrados que son gracias a la NASA. Es decir, que toda la electrónica que tenemos moderna, en el fondo, aunque no la inventara la NASA directamente, es gracias a la NASA. Los ordenadores, como sabemos, necesitan ser programados y las chicas que estaban entonces haciendo los cálculos, sobre todo porque había habido una ausencia de personal masculino en la guerra, pues las chicas que estaban haciendo los cálculos se convirtieron en Javier, no programadoras sé y si fueron me las... oyes, ¿me puedes oír? Sí, a Hola ver, Javier, no sé si me estás oyendo. sí, es eso. Y te oigo entrecortada. ¿Puedes oír?
Sí, te oigo entrecortado. Ahora ya sí. No. Sí, te oigo entrecortado. Javier, no sé si me puedes escuchar. Te oigo aquí. Tengo que ajustar esto, Luis. Tengo que ajustar esto que no lo tenía puesto. ¿Cómo es? Perdón. Sí. ¿Me oyes ahora? Yo no ¿Me estoy oyes viendo ahora? nada. Yo te escucho entrecortado. ¿Tú me oyes? Madre de Dios santo bendito. Sobre todo la pantalla. Tú lo que estabas haciendo. Javier, no, no se te oye. ¿Tú me oyes a mí? Luis, ¿tú me oyes? Luis sí me oye. Luis sí que me oye, Luis, mi hijo. Y Luis, ¿tú ves mi pantalla? Luis me oye y ve mi pantalla. La luna tiene nombre de mujer. Carolina, yo a ti no te oigo. Esto también lo ves. Carolina, Luis me dice que me ve y que me oye. Entonces voy a salir y volver a entrar, ¿de acuerdo? No hay problema. Hola, buenos días. No sé si me oís. No sé si me estáis oyendo ahora, pero yo no puedo oír a nadie, no sé por qué.
No sé si Javier puedes Ahora, hablar. ahora, ahora, ahora me has desmuteado. ¿Me oyes ahora? Sí, pero no te veo. No se ve Bueno, tu pantalla. Y es que nos ha dado un aviso de que a ver, tienes espérate, poco yo ancho de ahora te banda. estoy oyendo. Y ahora te estoy oyendo. ¿Me oyes? Sí, y ahora sale algo en ti. ¿Vale? A ver, por ejemplo, un testigo que Vale, tenemos aquí, Luis. Luis me oye y me ve. Entonces pues comparto la pantalla, sí. que sería esta de aquí. Ven aquí, me lo dices. No pasa nada, Luis. No pasa nada, Luis, por favor. Ven. Bueno, ahora me oyes, Carolina, Sí, sí, ahora sí te oigo. y ves la luna tiene nombre de mujer. Sí, Vale. Pues empezamos barra seguimos. ¿De acuerdo? sí. Bueno, nada más que cuento las diapositivas impares y así vamos más rápido. Bueno, básicamente, la Luna tiene nombre de mujer. Decíamos que fueron desde que lo anuncia Kennedy hasta que llegamos son 8 años, pero antes de eso hubo muchísima astronomía, muchísimo cálculo y tal, ¿no? Y luego digo que la cuota femenina fue decisiva porque el Apolo llegó gracias al ordenador, el ordenador necesita ser programado y el programa lo escribieron pues chicas que estaban ahí en de Human Computers, ¿no? Bueno, yo recuerdo siempre las efemérides de las cosas. Hace 1000 años desde el 1021 la cámara fotográfica, 200 años del revelado fotográfico, 75 años del primer ordenador el ENIAC y 50 años del microprocesador de Intel en 1971. Decía antes que todo empezó por el tema de mi madre trabajando en las máquinas en Estados Unidos, en Filipinas, en realidad con máquinas tabuladoras, era la división de registros de máquinas para tratar registros y, y en realidad esta diapositiva que utilizo con frecuencia, pues en esta presentación concreta, pues la voy a utilizar para decir que todo termina aquí para los human computers, porque realmente con estas máquinas, no exactamente con estas, pero hacia aproximadamente 1946, que decía antes que es cuando se inauguró el ENIAC, hace ahora 75 años, el ENIAC es el primer ordenador moderno y es en cuando empieza a ser innecesario la labor de computación que realizaban las human computers, ¿no? Vamos a ver las grandes necesidades de cálculo al principio, no grandes para el principio, pero vamos, provenían del poder, de la religión, la observación. Aquí veníamos, es un poco el calendario zaragozano, ¿no? Aquí vemos una tablilla de hace 3500 años en donde dice, bueno, pues eso, por el día 16 pues alcanzarás un objetivo, el día 17 el doctor no debe tratar a los pacientes, ¿no? Bueno, esto, quien tenga interés que lea a Borges, La Lotería de Babilonia, porque verá la afición que tenían los babilonios a todo este. Pero luego realmente se ve que tiene una utilidad práctica. Por ejemplo, cuando crecía el Nilo se borraban todas las lindes de los terrenos y tal. Entonces había que hacer la reparcelación y luego, lógicamente, también la posición de los astros y todo esto pues nos permitía determinar cuándo era el solsticio, cuándo era una serie de cosas que sabíamos con ello cuándo empezar a sembrar. Del poder, religión, la observación, pasamos a la agricultura, pues ya lo que viene fundamentalmente es la navegación. La navegación tiene una importancia económica absolutamente tremenda, incluso hoy en día estamos hablando de los cuellos de botella, de todas estas cosas que están ocurriendo, de que los barcos suben los containers, cada vez cuestan más y todo eso. Pues imaginaos que la navegación es importantísima, que un barco salga y llegue a un determinado sitio en el menor tiempo posible. Entonces, el ya Colón, nosotros habíamos estado navegando más o menos por el Mediterráneo o íbamos por tierra, por Marco Polo iba a China y todo eso, pero cuando Colón sale ya sabemos que la Tierra es redonda, pero en realidad sale camino de las Indias al ser redonda la Tierra, pero al final pues no sabe dónde está y realmente no sabe dónde está eso donde ha llegado, donde ha atracado, ¿no?
La primera necesidad, por tanto, es la navegación y luego se va convirtiendo en una necesidad de ciencia pura, de astronomía, cálculo de distancias de las estrellas, velocidades, etc., ¿no? Y luego ya a finales del siglo XIX empiezan a ser necesidades de ingeniería. Para los que sean ingenieros, los primeros cálculos que se hacían eran de tipo integrales y derivadas, pero no se hacían, no se hacían realmente cálculos, por ejemplo, matriciales, que son los de cálculo de estructuras y no sé, ¿no? Pero aún así era muy necesario este tipo de cálculos y demandaban mucha necesidad de cálculo incluso antes de que existieran las máquinas de cálculo, y por eso la necesidad de los human computers en esta actividad también. Y luego la última guerra que se hizo así, pasó de ser militar a ser un poco submarina, en 1898 le hacíamos la guerra a Estados Unidos y entonces llevábamos submarinos, ¿no? Los movimientos de estas cosas son lentos. Cuando tú en marina te llegas al sitio donde va a ser el combate, pues ya te colocas ahí, empiezas a disparar cañones y todo eso no necesitas calcular ni nada, ¿no? Pero cuando empiezas a tener la guerra aérea, entonces empiezas a disparar desde la tierra al cielo, desde el cielo a la tierra, etcétera, pues empiezas a necesitar mucho cálculo para poder malgastar, digamos, el menor número posible. Entonces, ¿qué pasa? Que se necesita desde hace 2, 3, 4, 5, 6 siglos, se necesita para la navegación primero, tal, se necesita bastantes cálculos y no existen máquinas que lo realicen. Existen una serie de tablas que un humano tiene que consultar. Y entonces, para realizar todas esas tablas y todas esas cosas, pues se forman equipos. Y eso es lo que hace distinto, distingue un poco lo que es el cálculo que realiza un humano con un tipo de ayuda o sin ayuda, de lo que es lo que llamamos los human computers, que en realidad eran equipos de personas, no son equipos de personas que tienen un entrenamiento, esos los de informática diríamos que tiene microprogramación, es decir, un entrenamiento que permite a cada persona saber lo que tiene que hacer, tiene un método, un procedimiento, que es lo que llaman la programación, tiene una organización y una supervisión, es decir, una especie de sistema operativo que permite que el grupo de 50, 60 personas trabajen de forma organizada, tiene una comprobación de errores, ya no nos acordamos para nada, pero hay una cosa que eran las pruebas del 9 cuando terminábamos de hacer un cálculo, etc., ¿no? Bueno, pues estas cosas que antiguamente sí que se hacían, ¿no? Y luego tiene una serie de ayudas que al principio eran tablas, unas ayudas al cálculo que al principio eran tablas y luego pues a lo mejor ya eran más mecánicas, electromecánicas, etcétera, ¿no? Lo que llamaríamos la CPU. La necesidad principal grande, digamos, que porque es donde hay dinero, mucho dinero detrás, es la navegación. Realmente es una cantidad extraordinaria de dinero. Vienen los metales preciosos, vienen las especies, etc. Entonces, navegar en principio es muy sencillo. Yo necesito saber dónde estoy y a dónde voy. Yo estoy en Madrid, quiero ir a Zaragoza. Entonces, de eso saco una trayectoria. Entonces, yo veo el mapa y imagino que estoy en Madrid y yo veo dónde está el mapa en Zaragoza y veo que hay una línea a 45 grados de la línea que va de Madrid a Valencia, 45 grados para arriba, 300 kilómetros y ya llego a Zaragoza. Entonces yo tengo un mapa. Ese mapa lo que se ha hecho es que ha habido una serie de personas que se han subido a los montes, han puesto ahí unos postecitos que son los puntos geodésicos y desde eso se hacen unas triangulaciones y permiten dibujar un mapa. Entonces yo veo dónde está Madrid y veo dónde está el dónde, que esa es la clave, lo veo. Yo en un mapa veo dónde están las cosas. Veo incluso sus coordenadas si soy un erudito y quiero hacer una serie de cálculos complicados y con grados y con trigonometría, etcétera, ¿no? Entonces, el dónde geográficamente lo determinamos con la longitud y la latitud. Por decirlo de alguna forma, si yo estoy en Madrid, variar la longitud más o menos es irme a Ávila, digamos, a la izquierda o a Cuenca a la derecha, y la latitud es irme al norte-sur, es decir, si estoy en Madrid, pues ir hacia Burgos o ir hacia Toledo, ¿no? Entonces, la latitud es muy fácil de medir. Básicamente, si yo estuviera en el polo norte directamente, yo miro hacia arriba totalmente, inclino la cabeza 90 grados y veo la estrella polar. Entonces digo que mi latitud es 90 grados. Yo, sin embargo, si estoy en Madrid, me asomo en mi casa de la Cabrera, veo el Pico de la Miel y lo que estoy haciendo es mirar unos 45 o 40 grados, ¿vale? Para poder ver la estrella polar. Entonces esa es mi latitud, 45, 40 grados. Y cuando estoy en el Ecuador, vería un poco la estrella polar, digamos, ahí en el horizonte, muy abajo, es decir, cero. El horizonte sería cero latitud. Pero la longitud no sabemos cómo calcular. La longitud es cuánto avanzo hacia Ávila, pero eso cuando estoy en el mar es imposible. No, en principio no lo sé. Entonces salen dos métodos, uno hace ya 500 años, que es mirar la distancia a la Luna, de alguna forma, mirar ángulos de distancia a la Luna que nos separan de la Luna, etc. Y luego salió lo que ahora podríamos decir, que es mirar la hora. Es decir, cuando a mí me separan 12 horas de un punto, de Hawái, por ejemplo, 12 horas, pues quiere decir que está a 180 grados de longitud, está en otro extremo, ¿vale? Entonces, si yo tengo el mar, pues no tengo esos postecitos, esos puntos geodésicos que decía. Y entonces considero que los objetos celestes
son esos puntos geodésicos. Y el problema que tengo es que se van moviendo, así como en un mapa esos puntos geodésicos no se mueven nunca y por tanto me sirven para ver dónde estoy. Sin embargo, en el mar, esos puntos geodésicos, que son los objetos celestes, van cambiando con el tiempo. Entonces, se crea lo que se llaman las efemérides. Las efemérides es, por decir, una especie de mapa como en dibujos animados, que va cambiando, ¿vale? Y entonces es una especie de mapa dinámico. Entonces, también hay efemérides que dicen que en un día va a pasar cosas y tal, pero las efemérides en sistema marino o almanaque también se llamaban, pues son esto. Entonces, un poco la historia de las efemérides, que es lo que suscita la gran cantidad de cálculos que se necesitan, porque detrás de la navegación había muchísimo dinero y estaban los estados interesados en que se pudiera navegar bien. Es en 1474 las tablas de Regiomontano, que ya establecen el método, definen ese método que decíamos antes que había dos métodos, el de las distancias lunares y el del reloj, pues estos los establecen las tablas de Regiomontano, que son las que utilizaba, pues vemos por la fecha, son las que utilizaba Colón, ¿no? El método ese no tendría precisión hasta pasados 200 años. Además es que no tenía sentido en esta época, porque pensemos que Copérnico empieza a pensar que no es todo lo que gira alrededor de la Tierra, sino al revés. Lo empieza a pensar en 1531, lo cual es que Copérnico pensaba que las órbitas serían redondas, digamos, circulares, ¿no? Luego ya viene Kepler con el Big Data de Brahe, de Tycho Brahe, pues Kepler con la teoría revolucionaria de Copérnico y los datos de Brahe. Y por cierto, de la hermana Sophie de Brahe, que le ayudaba y recopilaba datos junto con Tycho, pues Kepler organiza su teoría. Al principio organiza una teoría un poco complicadilla, en 1500 mucho, y ya en 1609 pues saca su teoría que funciona en base a que las órbitas son elipses. Y eso cambia completamente el cuento de la navegación y de todo, absolutamente de todo. Basada en la revolución de Copérnico, que es una revolución teórica, digamos, copernicana, como bien indica su nombre, pues Kepler hace una revolución matemática tremenda, ¿no? Veíamos que los árabes habían estado haciendo muchas cosas de navegación, etcétera, se lo pasaron a través de Toledo, España, Portugal, etcétera, y de ahí a Inglaterra, ¿no? Entonces se habían creado muchos manuales y entonces los ingleses con muchos buenos técnicos y mucha labor de tornería, de tornos, etcétera, pues hicieron aparatos que servían, el sextante, por ejemplo, que servían para el apoyo de la confección de tablas, ¿no? Entonces empezaron a hacer tablas precisas. Y luego, además, desde Kepler ya podemos hacer ecuaciones. Resolvemos la ecuación y sabemos una serie de cosas. En vez de medir, el tema de las ecuaciones es que nos permiten resolver, calculamos cosas y entonces nos evitamos medir, que medir tiene dos inexactitudes. Una que proviene de nuestra propia capacidad como humanos de observar con más o menos precisión, y luego la otra es la del propio instrumento en sí, ¿no? Y su graduación, que hubiera hecho el técnico que fabricó el aparato, ¿no? Curiosamente, al revés, el interés que tenemos entonces en calcular en vez de en medir, pues realmente cuando el láser se inventó en 1961 y se reunieron para ver qué podría servir, que nadie sabía para qué servía el láser. Entonces, y fue la NASA quien dijo, hombre, a mí esto me va a venir muy bien para, por ejemplo, medir distancias. Y gracias a la NASA, un aparato como el láser, que en principio no se sabía muy bien para qué servía, pues consiguió que se invirtieran de seguir desarrollándolo y tal, porque se pensó que podía servir, por ejemplo, para esto, para medir distancias. Y de hecho la Luna se midió, en vez de calcularla, porque durante siglos se había calculado la distancia a la Luna, por fin se midió realmente gracias a la láser, ¿no? Partiendo de estas tablas regiomontanas, pues vemos, por ejemplo, bueno, pues Colón está ahí con los indios en 1504 y les sorprende diciendo que va a haber un eclipse, que va a ocultar la Luna y tal. Imagino que los nativos de ahí le darían todo tipo de cosas y tal, ¿no? Pues sorprendidos por el descubrimiento este que hace, de la predicción que hace, ¿no? Y estas son las tablas que él llevaría. Luego salen unas tablas que ya se ajustan al modelo helocéntrico. Están las tablas Kepler al final, pues para vivir un poquito, hace unas tablas que son mezcla de matemáticas y de predicciones, que le gustaba mucho al rey Rodolfo, ¿no? El zodiaco y todas estas cosas, el horóscopo y tal. Y él por primera vez en estas tablas utiliza el movimiento planetario elíptico que él había descubierto y formulaba en sus leyes. Y esto ya cambia mucho el cuento, de forma que en 1675 por fin se ve que la realización de tablas náuticas es posible y se funda en Inglaterra el Royal Observatory, que se funda exclusivamente para determinar la longitud. Esa es la misión exclusiva de esta institución. Nosotros tenemos aquí el Real Observatorio de la Armada en Cádiz,
que también es una institución que en principio empieza por calcular las efemérides. Hoy en día, el mayor calculista y el actual patrón, entre comillas, por decir alguna forma, de las efemérides es el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, que es el brazo armado de investigación de la NASA, y que es con quien supercomputadores y una serie de mecanismos de láser y de cosas y de todo eso y teniendo en cuenta la masa de los montes y del Everest, y cada vez que sube el Everest de tamaño, pues se modifica la distancia a la Luna y una serie de cosas complicadísimas, pues el JPL es quien realmente calcula con la máxima precisión tremendísima las efemérides vigentes que se utilizan todavía. Hay un punto importante que es Lalande, que es un astrónomo tremendo. En 1759 le encargan que, bueno, me saltaba Picard, que no es nada poco importante, que él tiene la connaissance de temps. Esto básicamente es una tabla de efemérides que se empieza a editar en 1679 y es el libro que más tiempo se ha editado porque todavía hoy se sigue editando. Hoy podemos ir a la tienda y comprar ya la Connaissance de Temps, que viene hoy en día ya con un disquete o con algún tipo de... Hoy en día ya sería un enlace a Internet, etcétera, ¿no? La fundación de este libro, de esta efemérides, y luego 10 años después le encargan, o una serie de años después, pero no, le encargan a Lalande que se encargue de esto. Y él había estado trabajando con Nicole Lapaute en cálculos hechos tipo Human Computing, pero no eran Human Computer porque no había equipo, no era un equipo, ¿no? Pero recurre a Nicole Lapaute, igual que Tycho Brahe para su recopilación de datos había utilizado a su hermana Sophie, pues aquí Lalande confiaba mucho en Nicole, ¿no? Y realmente establecen una serie de métodos que se empiezan a utilizar. Y entonces con esto ya llegamos al panorama de cómo se entronca el Human Computing dentro de lo que es el panorama de las ayudas al cálculo. Esto en principio lo seguiremos con más detalle, pero no se ve muy bien, pero vamos, veamos que esto es la antigüedad y los árabes y 1500, 1600 por aquí, y que esto es muy, muy la antigüedad. Esto básicamente son métodos logarítmicos de tablas y de regla de cálculo. La regla de cálculo no sirve para hacer tablas porque tiene una precisión de 2 decimales, 3 como muchísimo. Entonces, las reglas de cálculo no sirven. Aquí estamos con los métodos de cálculo de la longitud de 1700 a 1830, por aquí más o menos. Lo que vemos es que tenemos que hacer cálculo y realmente no tenemos ningún método de precisión. Entonces recurrimos a las tablas de logaritmos, que esas sí que tienen muchos decimales, y es como tenemos que andar calculando. Pero es una labor muy tediosa. Básicamente los logaritmos, la tabla de logaritmos lo que hace es que para multiplicar dos números, el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Tiene un trabalenguas de esos, que lo que viene a decir es que si yo hago el logaritmo de 2,15, o sea, y el logaritmo de 3,14 y lo sumo, pues es como si hubiera multiplicado 2,15 por 3,14. ¿Vale? Entonces es mucho más fácil sumar que multiplicar. Lo que pasa es que tengo que consultar las tablas, que eso es un poco laborioso. Bien. Entonces, toda esta época realmente tenemos muy, muy, muy pocas ayudas al cálculo de gran precisión y, sin embargo, tenemos por la navegación, tenemos que calcular, ¿vale? Entonces, básicamente empezamos por aquí, tenemos ya el sextante bastante desarrollado y tenemos más o menos 1759, pues tenemos a Lalande que se hace cargo de la connaissance de temps y empieza a hacer los cálculos, ¿no? Luego sale el Nautical Almanac de Maskelyne. Realmente los almanaques lo que hacen es que probablemente un marino muy bien preparado en matemáticas y con una gran eficacia de cálculo, pues podría hacer los cálculos sobre la marcha. Pero como eso no siempre es posible, pues, y además había un problema, es que muchas de estas observaciones había que hacerlas durante la noche y durante la noche había mala iluminación, en fin, o sea que realmente las tablas lo que permitían era que los marinos pudieran navegar razonablemente bien. Y se invierte mucho dinero por eso. La navegación era importante y invierten dinero los estados. Entonces, avanzando, lo que vemos es que al principio pues, teníamos instrumentos de cálculo como calendarios, etcétera, como Newgrange en Irlanda, Stonehenge. Pero vamos, incluso el de Newgrange es anterior a Newgrange o incluso a determinadas cosas en Egipto. Encontramos métodos grandes que permiten calcular el solsticio de invierno, por ejemplo, cosas como Newgrange. Y también encontramos mecanismos pequeños, como el del mecanismo de anticitera, que es como un pequeño reloj antiguo mecánico que se encuentra en el fondo del mar y tal, y resulta que es un método de cálculo de una especie de... Pero ya ellos, los griegos, ya habían inventado el astrolabio, que es una cosa que permite ver un poco la posición y la altura
las estrellas, ¿no? El, el, eh, este astroradio que luego perfecciona Joule, pues en realidad son cosas que sí son útiles, pero tenemos que pensar que en aquella época realmente la navegación prácticamente era, bueno, directamente era nada más que por el Mediterráneo, y ahí se hacía navegación de cabotaje, es decir, que vas avanzando de cabo en cabo, siempre en la línea de costa, ¿no? Y luego los recorridos por Marco Polo, pues iba navegando digamos, pero por tierra. Entonces, claro, él llegaba a un pueblo, decía, ¿qué pueblo es este? Miraba el mapa y ya sabía dónde estaba, ¿no? O sea que la navegación entonces era relativamente fácil. Y estamos en una época en que no se necesitan hacer cálculos. Empieza a surgir el problema de la longitud, etcétera, determinación del. Y entonces llegamos a la época en donde sí realmente se necesita calcular la longitud y realmente tenemos poco apoyo para poderlo hacer con cierta facilidad. La precisión, ya decíamos antes, que nunca es suficiente esta precisión de 2 o 3 dígitos. Y la regla de cálculo, que es una forma fácil de hacer la consulta de logaritmos, hacer operaciones con logaritmos sin tener que tener las tablas, sin tener que acceder a las tablas, pues se mantienen, era el emblema igual que el fonendoscopio, pues era de alguna forma el distintivo un poco de los médicos, pues el distintivo de los ingenieros, pues era la regla de cálculo. Yo empecé la carrera en el 75, en octubre pues usaba una regla de cálculo. Luego en Semana Santa me compré en Canarias una calculadora científica, pero vamos, en el año 75 es cuando empieza a traducirse ese microprocesador del 71 que habíamos hablado antes, empieza a traducirse en aparatos realmente pequeños y muy potentes, y lo que da lugar son las calculadoras electrónicas científicas de mano, de bolsillo, que empiezan a funcionar en el 75. Sí que es curioso es que von Braun, que era de Alemania, pues había comprado ahí unas Nedler, que eran unas muy buenas, muy buenas, en los años 30, y esas las trajo a Estados Unidos y es las que tenía cuando estuvo haciendo toda la operación, supervisando la operación del Apolo, pues son las que utilizaba, ¿no? Y de hecho en el Apolo 11 y en el Apolo 13 llevan unas reglas de aluminio que teóricamente son muy inalterables, etcétera, unas Piquet, ¿no? Eh, el, ya más metidos, dejando un poco la parte esta de los logaritmos, bien sean tablas o en reglas de cálculos, empezamos en 1840 más o menos y sobre todo se consagra un poco en la exposición de París, que no recuerdo, en el 67, eh, Colmar, que es tocayo mío, además Xavier de Colmar inventa el aritmómetro. El aritmómetro es un sistema que permite con gran precisión, 8, 10, 9 dígitos, hacer operaciones actualmente, básicamente sumas, restas, pero bueno, al final también multiplicaciones y divisiones con una serie de métodos, ¿no? Las ruedecitas, luego veremos si tenemos tiempo, ajustamos, vemos algún aritmómetro de tal funcionamiento. Pero si no, bueno, esto tenía unas ruedecitas que eran difíciles de colocar para introducir, digamos, los números. Y sin embargo, Burroughs inventa un sistema por el cual todas las teclas tienen una tecla para cada número que queramos, ¿no? Entonces eso facilita la labor. En 1873 hay unas calculadoras que son de Ottner y luego en Alemania se fabrican como Brunsviga, son muy conocidos para los coleccionistas de calculadoras, etcétera. Y todo este tipo de sistemas son los que permiten empezar a trasladar ya la navegación está muy resuelta y sobre todo lo que permite empezar a trabajar en ciencia. Lo habíamos dicho, la evolución de las predicciones, la agricultura y luego la navegación, y empezamos a trabajar en la ciencia, ¿no? Y de hecho, si unimos a eso la fotografía, que es otro instrumento en el fondo, que luego finalmente se convierte en instrumento de cálculo, por lo que vamos a ver ahora. Lo explico ahora, por si acaso lo he bien. En 1839, Daguerre, que en conexión con Nipse, pues saca el daguerrotipo y un año después Draper ya está haciendo una fotografía de la Luna, ¿no? Luego, en 1850, por ejemplo, se fotografía una de la estrella Vega, es el primer objeto que no es, digamos, del sistema solar, ¿no? Un tal Pickering se crea el observatorio de Harvard, es un observatorio astronómico, no es para confección de almanaques. Se crea un observatorio ahí y Pickering, aunque se había creado antes de 1877, pero Pickering introduce la fotografía, de hecho en 1877, finales del 19. Y de hecho en el observatorio de Harvard pues tienen cercano al 1.000.000 de placas fotográficas, ¿no? Estas se siguen utilizando de cristal. Se empezaron a utilizar de cristal porque es que no había película. Pero luego en astronomía se siguen utilizando de cristal porque no tiene deformaciones. De forma que hoy en día todavía se utilizan placas fotográficas en cristal para la astronomía y también para la fabricación de semiconductores.
En los 90, bueno, en el 69 se inventó la cámara CCD, pero en el 1993 Eric Fossum del JPL, otra vez JPL, recordáis el nombre, la investigación de la NASA, inventó la cámara, el sensor CMOS. Y realmente el sensor CMOS es una especie de antepuerta a la memoria, de forma que lo que capta la cámara CMOS entra directamente en la memoria y sobre la memoria podemos hacer cálculos y medidas. De forma que la fotografía también se convierte en un instrumento de medida. ¿Vale? Entonces, en 1890 se enfrenta la gente, estos son calculadoras, por decirlo de alguna forma, esto de este color naranjilla o lo que sea. Estos son como calculadoras de sobremesa y mecánicas. Es decir, había que darle vueltas a las manivelas para hacer cálculos de multiplicaciones, tantas vueltas. Incluso si queríamos multiplicar por 9 había que dar 9 vueltas a una máquina. ¿No? En fin, lo cual producía muchos errores, porque a veces se pasaba uno al contar las 9 vueltas. ¿No? En 1890 se enfrentan a tener que realizar el censo de los Estados Unidos y por toda la inmigración y tal cual, pensaban que no iban a tener en los 10 años que tenían para hacer los cálculos, pues no iban a tener tiempo suficiente. Y entonces se hizo un concurso, etcétera, y tal cual, y esto lo ganó Hollerith con una tabuladora que se había inspirado, lo típico que te cuentan en los libros de informática, de historia y tal cual, en el telar de Jacquard y tal. Pues estas básicamente no eran ordenadores, y por eso tengo aquí a estos dos señores, Eckert y Comrie. No eran ordenadores, tú perforabas los datos de cada persona, por ejemplo, en una tarjeta y era un sistema de clasificación, era como una orquesta, con su violín, con su cello, con su no sé qué. Entonces tenías una máquina que clasificaba por orden alfabético, otra máquina que clasificaba por, si tenías, por ejemplo, en un agujerito el sexo, pues clasificaba los que tenían agujerito ahí pues eso indicaba que eran masculinos y los que en la ficha número 4, en la columna número 4 tenían agujerito colocado en otro sitio, pues eran las femeninas. ¿No? O sea, entonces se metían unas varillas por esos agujeros y se caían las fichas que no coincidían con el criterio de selección. Entonces había una máquina selectora, había una máquina ordenadora, había una máquina que luego sumaba la serie de cosas que había por ahí. Era una serie de máquinas y para hacer determinados procesos, la nómina, una serie de cosas, pues tenías que ir llevando cada vez el mazo de tarjetas era menor y los ibas llevando de una máquina a otra hasta que al final el mazo mínimo, que era el resumen de tu consulta a la base de datos, ya finalmente recibía un proceso en la última máquina que era la totalizadora. Bien. En 1928, y esas máquinas tabuladoras se siguieron utilizando hasta 1960, pero con toda la tranquilidad del mundo. ¿No? En 1928 un señor Comrie inventa una cosa y es que a base de hacer una serie de etapas de proceso con esos mazos de tarjetas se podía hacer interpolación de funciones. ¿No? O sea, básicamente la interpolación es si yo veo que el seno de 3 es una cosa y el seno de 4 es una cosa, pues si quiero saber el seno de 3,5, básicamente hago una suma y tal, que es ver el seno de 3, sumarlo al seno de 4 y dividirlo entre 2, sumarlo y dividirlo entre 2. Y eso me daría el seno, aproximadamente el seno de 2,5. Y luego ya un tal, no Eckert, el del ENIAC, sino Wallace Eckert, trabaja, eso sí, para el almanaque del aire, en este caso aeronáutico, inventa un sistema con tarjetas perforadas para hacer todos los cálculos necesarios y es más, incluso inventa un sistema para conectarlo a una impresora. Y luego de ahí saldría el IBM Research Center, el Watson, que se fundaría por aquella época y del cual salieron todos los inventos tremendísimos que han salido siempre de... En la fotografía decíamos que era un instrumento de hacer ciencia, no vamos a estar por aquí. La cámara, desde la cámara que inventara Alhazen en 1021, que era básicamente era una cámara oscura, él veía que se proyectaba la imagen en una habitación, en otro lado se proyectaba invertida. Esta es la que utilizaba Kepler, que inventó en la portátil, era básicamente una tienda de campaña. Aquí se producía la captación e inversión de la imagen y la mandaba como si fuera un periscopio hacia abajo y él calcaba. Porque entonces, aunque había cámara, es el precursor, la cámara oscura, que también algunos llaman NOI, precursora de la cámara fotográfica, en realidad no había película, ¿no? La última cámara oscura es la de Sun en 1685, y básicamente si uno conoce la Hasselblad, pues es esto, es básicamente aquí entra la imagen, se invierte aquí, se ve en un espejo y en una superficie translúcida se va calcando la imagen, ¿no? Esa es la imagen, la cámara de Sun, ¿no? Bueno, cuando tenemos, gracias a Eric Fossum del JPL, en 1993, la imagen que capta la cámara entra directamente en la memoria y ahí podemos procesarla desde aumentar la nitidez o en este caso disminuirla hasta poder hacer mediciones. Es decir, yo calculo dónde están estos píxeles, dónde está este píxel y calculo la distancia que hay en medio directamente. Es decir, que
la cámara fotográfica de Fosum, que es la que tenemos en los móviles hoy en día, la cámara fotográfica de Fosum, unida a un ordenador, permite hacer mediciones, ¿no? Con gran precisión. Llegamos al 46, decíamos, el diploma de mi madre se inventa el ENIAC. El ENIAC se había inventado en un sitio que era la Escuela Moore de Pensilvania, y ahí se hacían cálculos. En esa época ya habíamos pasado de la ingeniería, decíamos al principio del todo, el paso de la navegación, la ingeniería, la ciencia y luego lo militar. Entonces, en la Moore se hacían con calculistas, se hacían cálculos de trayectorias y tal. Entonces, ahí es donde se inventa el ENIAC. Es el primer ordenador con válvulas, ¿no? Electrónico, por decirlo de alguna forma. Antes de eso había otros ordenadores mecánicos, electromecánicos con relés, etc., ¿no? Von Neumann, que es quien luego publica la arquitectura von Neumann, que básicamente lo que significa es que el programa que queremos ejecutar está en la memoria y por tanto se puede modificar fácilmente, y eso luego da lugar muchos años después a la inteligencia artificial, etc., ¿no? El caso es que el programa almacenado lo inventa von Neumann a partir del ENIAC. Es como un concepto que se les habría olvidado incorporar al ENIAC, pero fueron cuajándolo, digamos, mientras construían el ENIAC. Y en base al programa almacenado, pues sacaron luego el EDVAC, y un inglés pues sacó el EDVAC, ¿no? El EDSAC, ¿no? El EDSAC en realidad. Y ahí es donde ya realmente empieza, digamos, a dejar de tener sentido la función. Y ya los ordenadores estos también son, aparte de hacer integrales y cosas, son capaces de tratar cálculos matriciales, que son muy útiles para determinadas cosas. Y, por ejemplo, el descubrimiento de la estructura del DNA, que fue tal, pues se hizo en un equipo en Cambridge que surgió de la utilización del ordenador que se copió del ENIAC ahí en Cambridge, y que permitió, pues eso, empezar a procesar cristalografía, cristalografía de rayos X, que da lugar a una serie de señales que hay que procesar. Bueno, van saliendo los ordenadores. La historia de la informática parece muy larga. Desde aquellos 75 años, la mitad de la informática moderna estaría en el 83. En el 75 salió el primer ordenador personal, Apple II. Y luego en el 95 salió el Windows 95, que nos permite usar los ordenadores fácilmente, y el USB. Y luego, pues, antiguamente, pues para meter cualquier aditamento a un ordenador tenías que abrirlo y empezar a cambiar puentes y configuraciones y cosas y tal. Y a partir de esta época, 1995, pues funcionan relativamente, casi siempre funcionan razonablemente. Entonces, si vemos esos 75 años que parecen tan grandes y tan llenos de cosas, en realidad es esta pequeña esquinita. Y por tanto, aquí es donde vemos que por la navegación empezaron la computación humana, y aquí terminó pues más o menos en 1952. Hay gente que pone ahí esa fecha, 1952, porque ya surgen todos estos ordenadores que realmente son bastante listos y todo eso. Que no era muy obvio. Cuando nació el ENIAC, que en ese momento era coetáneo, digamos, aquí lo tenemos un poquito, en 1967, Stibitz, que trabajaba en la Bell, tenía que hacer mucho tendido de líneas de telefonía, etcétera. Entonces hizo un ordenador de relés, y realmente fue la primera vez que se vio que con mecanismos electrónicos, electromecánicos, se podían hacer cálculos, ¿no? Previamente, Aiken había hecho en el 44, o previamente se había hecho, digo previamente porque la máquina que hace Aiken, que es el ordenador, el supercomputador de la época, en el 44, antes de la guerra justo, ese supercomputador tiene una historia curiosísima, y es que básicamente es la máquina analítica que Babbage no pudo hacer. Babbage hizo dos máquinas, la diferencial 1820, y luego un poquito después hizo la analítica. Lo que pasa es que la analítica la diseñó pero no la pudo hacer. Curiosamente fue Torres Quevedo quien un día en una servilleta cogió la máquina de Babbage y dice: esta no funcionaba por esto. Y entonces pintó una serie de motores e hizo que esa máquina, conceptualmente, Torres Quevedo hizo que la electromecanizó, digamos de alguna forma, la máquina de Babbage. Y entonces sí que hubiera podido funcionar. Y Aiken se encontró en los archivos de Harvard, se encontró textos de Torres Quevedo, y los cita. Es decir, que realmente Aiken cita a Torres Quevedo como parte, y a Babbage como inspirador de su máquina. Su máquina básicamente era un cuentakilómetros enorme, que giraba, que daba muchas vueltas y tal. Entonces, esa máquina, sin embargo, cuando empezó el ENIAC, los militares y toda esta gente tal cual decían: no, no, a mí esto, por favor, procésamelo en el mecánico, porque el ENIAC es muy mentiroso. El electrónico no funciona, el electrónico se estropea. Entonces la gente no quería utilizar el electrónico al principio, y seguían queriendo utilizar el Aiken, que ahora está en la Universidad de Harvard y tal, ahí en el salón de entrada y tal.
Entonces quería utilizar esto. Es decir, que en esta época se pasa del reloj, del ordenador electromecánico, que es cada relé es fácilmente sustituible por una válvula. Entonces, el ordenador de Stibitz es muy parecido al ENIAC en cuanto a concepto. Hace conmutación por elementos electromagnéticos primero y luego por electrónicos. Y el de Aiken, sin embargo, es una máquina completamente distinta. Es una máquina del siglo XIX, de Babbage, básicamente, ¿no? Pero que se pudo fabricar gracias a Aiken antes de la guerra de Estudio. Entonces, ya hemos visto por qué hay una época ahí bastante oscura que hace que tengamos que hacer cálculos para la navegación hacia aquí más o menos y sin embargo no tengamos instrumentos de apoyo. Entonces ahora vamos a ver los equipos de Human Computers. Al principio, básicamente lo que teníamos eran observadores. Bueno, habíamos tenido ya esa necesidad de calcular las efemérides, pero los hacía un individuo, no eran equipos. Tenemos a Kepler, bueno, que él tuvo que hacerse sus cálculos individualmente y tal cual. Él hablaba de mi guerra con Marte, ¿no? Él utilizaba instrumentos, primero la cámara oscura, que es anterior al telescopio, luego utilizó el telescopio, incluso creó una versión mejor del telescopio, ¿no? En 1573, Sofía ayuda a su hermano, a Tycho Brahe, entonces Kepler coge la idea de Copérnico, coge los datos de Brahe y entonces elabora su teoría. A partir de entonces se hacen catálogos de estrellas, básicamente lo que se estaba haciendo entonces. El último catálogo antes del telescopio es el de Hevelius. Y ahí tenemos una cosa que no hace cálculos, pero es Halley. Halley ve el cometa suyo en 1682 y él predice de alguna forma, que realmente desconozco, que se le vería otra vez cada 75 años. Sería periódico y que sería cada 75 años. Pues entonces este astrónomo importante, Lalande, había estado trabajando con el señor Lapaut, el señor no Nicole, el señor Lapaut, que era relojero. Y mientras trabajaban en un reloj de cómo fabricar Lalande y el señor Lapaut trabajando en un reloj de cómo fabricar relojes, pues Nicole les ayudó, hizo una tabla de las frecuencias del péndulo, del reloj y tal, ¿no? Entonces, de ahí surgió una confianza extrema de Lalande en Lapaut y cuando a Lalande le nombraron, le pusieron al frente del Connaissance de Temps, pues recurrió a la PAU. Y entonces empezaron a gestar la posibilidad de hacer equipos y tal y cual, ¿no? Supervisados por ella y tal. Bueno, ya se pone en marcha, empieza y las mujeres aparecen, porque en aquellos tiempos, pues bueno, realmente, pues muchas veces dependía casi de tu posición, si tú tenías que trabajar o no tenías que trabajar. Pero si no tenías que trabajar, a lo mejor te dedicabas a otras cosas. Pero bueno, también había mucha gente cultivada dentro de lo que se podía hacer y matemáticos de afición, etc., ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto como fecha curiosa la de 1794, que es cuando se crea la oficina de efemérides del Real Observatorio de la Armada de Cádiz, ¿no? En Estados Unidos, los almanaques de Inglaterra y de Estados Unidos van muy en paralelo. En 1840 destaca Mitchell, que es la más grande astrónoma, primera astrónoma americana, y bueno, a partir de 1865 se va metiendo muchísimas más chicas. Había habido aquí, tenemos que tener en cuenta que también habían tenido la guerra civil en Estados Unidos y es lo de siempre, siempre hay un drenaje de recursos masculinos, ¿no? Entre 1875, de alguna fuente que luego cito por ahí, pasan todavía de la proporción de mujeres a hombres en los trabajos estos de tipo científico, tal, etcétera, eran de unos 600 y pasan en esa prácticamente década de unos 600 a unos 50, ¿no? Y luego, al terminar la guerra civil, pues empiezan muchísimo las chicas a apuntarse con categoría de asistentes de oficina, vamos, pero bueno, ahí están, ¿no? En 1839 por ahí se funda el observatorio de Harvard y viene este Pickering y este Pickering organiza toda una serie de equipos de Human Computers y tal cual y también utiliza sobre todo para procesar fotografías, ¿no? Hay gente muy famosa mientras están investigando, es un poco lo que pasa a las Human Computers puras de cálculo, que luego acaban siendo programadas, etcétera, pues aquí le pasa también a las observadoras del cielo, que acaban llegando a teorías, por ejemplo, de las estrellas variables, permiten calcular distancias a las estrellas, y con eso luego Hubble, por ejemplo, determina que el universo se está expandiendo. Cosas como que Andrómeda se descubre de repente que es otra galaxia porque está demasiado lejos, pero se pueden medir las distancias a las galaxias gracias a la cosa de las estrellas variables que observaron las observadoras, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un poco los Human Computers al servicio de la observación. Habíamos visto primero la navegación, luego en la ciencia, luego empezamos en la ingeniería. Tenemos aquí sobre todo en Aberdeen, bueno, ingeniería y militar, ¿no? En el campo de tiro de Aberdeen, por ejemplo, empiezan a hacer calculistas para calcular trayectorias, todo esto coincidiendo
con 1918, que es la Guerra Mundial. Aquí tenemos un poco más ampliado. Esta era la parte antigua y esta sería la parte de 1918. Luego, en pleno New Deal, ha sido el crack del 29, el New Deal se crea una institución para dar empleo a 400.000 personas y cada uno pues lo que supiera. Entonces, tú sabes matemáticas, pues a calcular, pero ¿qué calculo? Pues da igual. Y entonces se pusieron a calcular unas tablas matemáticas que dieron lugar a 28 tomos de tablas matemáticas que luego resultó que serían muy útiles como apoyo, con mucha sofisticación, como apoyo a toda la preparación de la guerra, luego la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente era un poco como las autovías en China, ¿no? Se trataba de construir, bueno, pues para ocuparse un poco de alguna cosa, ¿no? Y el Work Progress Administration, pues realmente utilizó muchísimos recursos de Human Computing, ¿no? Era un poco una mezcolanza un poco de todo, ¿no? En el ENIAC, pues también como surgían de Adele, sobre todo, que había estado muy metida, decíamos antes que en la escuela de Pensilvania habían hecho cálculos de trayectorias para el ejército, pues esta Adele, que era calculista, pues pasó al final a ser programador y fue una de las primeras programadoras del ENIAC, ¿no? Y luego ya finalmente pasamos de esta época, digamos, de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra y tal cual, a la posguerra y entonces ya estamos en la ANACA. La ANACA se había hecho en 1917 en el laboratorio de aeronáutica de ahí, tenían un túnel de viento enorme y tal cual, y se hacían muchísimos cálculos con tal. Se necesitaban muchos equipos de cálculo humano para esto, ¿no? Recordemos que en 1937 sería Stevich y 1944 sería el ordenador, el de Aiken, ¿no? O sea, que no, y 1946 el ENIAC, o sea, que aquí estamos que necesitamos recurrir a cálculos mecánicos, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ya viene JPL y tal, una serie de personas que están metidas en el mundo a partir de la NACA. La NACA es el predecesor bueno, cuando se hace la NASA en 1958 se incorporan a la NASA varias entidades como por ejemplo el JPL, que es de 1930 y algo por ahí más o menos, y el Langley Laboratorio de 1917. Ahí se crea, en la NACA se crea un laboratorio que es, ya estoy terminando, se crea el laboratorio se crea el equipo de West Computers que estuvo entre el 43 y el 58 con 400 calculadoras. Entonces había leyes distintas según sexo, color, etcétera, los grados universitarios, tal. En el 58 la NACA se absorbe la NACA y ya se abolen, abolición de la separación por colores y tal cual. Sí que había una distinción de salarios de 22.000 euros las recién contratadas, entre 39.000 ellos en datos actualizados. Pero también había una cosa no de principio de sexo, sino también de graduación, o sea, de grados de los que contrataban por New Highs, que contrataban ellos, a lo mejor tenían más grado. Aquí hay tres chicas que, sí, como habéis visto la película todos, pues supongo pues que esto lo conoceréis, no vamos a hablar mucho de ellos, Dorothy Vaughan, pero todos son chicas que son de color, entonces, pues bueno, se señala, se les reúnen en ellas todos los grandes males, ¿no? que caracterizan estas épocas que tuvieron de todo un poco. Pero vamos, la NASA, ya digo que uniformó mucho todas estas cosas, no solo los grandes inventos, sino que además pues, hace muchas cosas para organizar mucha cosa, hace mucha cosa en el project management, hace mucha cosa en la regulación, en la contratación laboral, y que Dorothy empezó a trabajar en Langley, aquí decíamos antes en el 43, y en el 49 ya era la primera supervisora de la NASA, de la NACA, ¿no? Catherine Johnson empezó también en Langley, calculaba ventanas de disparo, vamos, de inserción de trayectorias, de órbitas y tal. Y luego, de hecho, en 1962 es la primera vez que se empieza en la NASA a utilizar ordenadores electrónicos y lo que decía antes es que no se fiaban de ellos. Y entonces Glenn dice, no, a mí que me lo calcule Catherine, que yo del ordenador no me fío, ¿no? Y entonces efectivamente Catherine repasa la órbita de ellos. Y luego Mary Jackson, que estuvo en ingeniería sobre todo, pero en la NASA no estuvo ahí buena cantidad de tiempo, ¿no? Y luego está Margaret Hamilton, que suele aparecer al lado del Apolo, de los ordenadores del Apolo, con un listado enorme de programas y tal, el papel pijama ese famoso que había antiguamente y tal cual, que en realidad es un taco repetido muchas veces, con varias copias. Pero bueno, de esa forma hacían que el taco de papel impreso fuera más alto que ella. Y esta en realidad era directora de software engineer en el MIT, en el Instrumentation Laboratory, que es en quien confió la NASA para construir el ordenador a bordo del Apolo, ¿no? Las transiciones de tiempos, aquí un poquito vemos que si un cálculo de estos en una tabla o un tal, antiguamente, por ejemplo, una trayectoria, una tabla de tiro, se tardaba 40 horas en calcularlo a mano,
con el analizador diferencial de Aikens, que es el de Babbage, básicamente, de Torres Quevedo, se tardaban 50 minutos, y con el ENIAC, cuando apareció el ENIAC, se tardaban 10 segundos. Recordemos que el ENIAC se hizo en la escuela que previamente calculaba para el ejército las trayectorias de tiro. Pues esas trayectorias eran de 40 horas a 50 minutos con el de Bush y con Vannevar, y con el de Aikens. El analizador diferencial no es de Aikens, es de Vannevar, y de segundos en él. Aquí tenemos, si por verlo de alguna forma, si queréis ver cómo funciona, si tenemos tiempo todavía, y si no, Carolina, me cortas ya cuando quieras porque ya estoy fuera de tiempo. Basándose en el principio del cuentakilómetros y Bueno, 3 minutitos. de Pascal y de preposicionar las ruedas, yo, por ejemplo, podría elegir aquí el número 25 colocando el 2 al lado de esto y aquí el 5 colocando aquí el 25. Esa dificultad. Entonces, a medida que yo avance cada vuelta de estas, se acumula un 25. De forma que voy a multiplicar 25 por 25, para lo cual hago, primero es el 20, como si estuviéramos en un papel, primero hago el 25. ¿Lo oís? 2, el audio. Por 3 y por 4 y por 5. Y eso es lo que tendría en un papel en la fila de arriba. Y ahora, como en 6 los vueltas y papeles, tengo 125. deslizo y desplazo y ejecuto la siguiente multiplicación desplazada con respecto a la anterior. Como estábamos multiplicando 25, ahora tiene que ser por 2. De forma que doy 2 vueltas a esto. En la primera obtengo eso y en la segunda obtengo eso. Y efectivamente, si vemos que 25 por 25 son 625, igual que 20 por 20 son 400. Pues si quieres metemos un último más de este estilo. Eso es una calculadora como se podía hacer hacia 1900, se hacían los cálculos así. Y era muy, aunque tenía mucha precisión, porque podías poner estos carros, digamos, con números, los podías hacer de 13 dígitos si querías. Tenían verdaderamente mucha precisión. Lo que pasa es que tenías que dar la vuelta a la manivela. Hemos dado 6 vueltas a la manivela, 5 vueltas a la manivela, y a veces se le iba a uno, se despistaba uno cortar. Lo que hace el aritmómetro es sustituir ese número de vueltas que tienes que dar por unos teclados donde realmente escribes las cosas y con una serie de mecanismos y tal. Si queréis ver, pues no sé, vemos la regla de cálculo, que era un mecanismo muy antiguo, pero esto es lo que utilizaría von Braun, por ejemplo, pues para todos sus cálculos y tal. La regla de cálculo es básicamente un sistema que tiene unas marcas y tiene una regla que se desliza. Esas marcas en la regla no están hechas en plan como los centímetros, 1, 2, 3, 4, sino que están hechos con unas distancias aparentemente raras, que corresponden a los logaritmos. De forma que aquí estaría una distancia proporcional al logaritmo de 2, al logaritmo de 3, al logaritmo de 4, etc. Y estas reglas, estas deslizaderas, se pueden colocar, está la deslizadera A, la B, la C, etc. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para multiplicar... Estamos viendo la A, pues tiene una serie de proporciones. Entonces, estas distancias del 1 al 2, del 2 al 3 son proporcionales al logaritmo de esos dos números. Lo que hago es, voy a hacer la tabla del 2,5. Entonces, con esta línea de aquí en el medio, lo que hago es llevar la línea roja hasta el 2,5. Lo he colocado ahí en el 2,5 aproximadamente, ¿no? Y ahora lo que tengo es que en esta, y aquí coloco el 1. Debajo del B coloco el 1 debajo del número. Entonces ahora lo que tengo ya es una tabla. Aquí entre el A y el B tengo la tabla del 2,5, de forma que 2,5 por 2 da 5. 2,5 por 3 da 7,5. 2,5 por 4 da 10. Y yo puedo hacer cálculos con relativa bastante precisión. Si quiero hacer 2,5 por 2,6, coloco ahí el 2,6 más o menos. Entonces se ve que lo tengo oxidado después de 45 y me años. Está dando 6,5. Lo tengo algo oxidado. De forma que con esta regla, y cuanto más larga sea la regla, más capacidad de discriminación tengo y más decimales. Pero una persona con habilidad y práctica puede alcanzar 2-3 decimales con esto. Y según el número, en estas reglas yo podría tener que en la C fueran los senos, y en la D los cosenos, y en la E las tangentes, etc. Entonces yo, según tenga más anchura, tengo más posibilidades de funciones, más funciones en una calculadora, y según tenga más longitud, tengo más decimales de precisión. Bueno. Pues ya está. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por contarnos cosas tan interesantes. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido un montón.
y les haya gustado. Si tenéis cualquier pregunta para hacerle a Javier, podéis escribirla en el chat que hay abajo a la derecha. Podéis escribir las preguntas o cualquier duda que os surja y yo se la leo a Javier. ¿De acuerdo? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Os ha quedado a todos muy claro, muy claro? Creo que algún oyente ha llegado a utilizar, los instrumentos que has enseñado, Javier. Sí, supongo. Hasta el 75 la regla de cálculo era esencial, vamos. Pues mira, nos hace una pregunta Sí, una de las personas, la veo. uno de los oyentes. ¿Cómo has conseguido todos esos instrumentos? Sí, la veo. El- yo tengo un museo. Yo en 2015 hice un museo de la informática personal. Ese museo, como yo empecé a trabajar en ordenadores en 1975, entonces el último que utilicé era el Univac 1108. Que utilizaba entonces era un Univac 1108. Era un ordenador con memoria de cerritas, no era memoria electromecánica, era magnética. Y tenía 1 mega de memoria, y estos son los ordenadores esos que ocupaban habitaciones y habitaciones enteras. Es decir, yo vi cómo morían, digamos, los grandes mainframes, vi surgir en el 75, en el 78 los ordenadores personales, y desde el año 75, imagínate, hasta 2015, fueron 40 años de carrera en informática, además viviéndola en primera persona y teniendo empresas de informática y tal, y desarrollando herramientas informáticas, muchas cosas, ¿no? En informática. Entonces yo en 40 años de carrera informática, además con un Diógenes tremendo y con una casa en la Cabrera también bastante grande, pues fui acumulando muchísimas cosas con las cuales decidí, en honor a mi madre, lo he contado al principio, no sé cuándo has llegado, montar este museo de informática personal. La gente que me visitaba decía, y es que no te puedo traer nada de ordenadores viejo y tal, pero si te traigo aquí, yo que sé, un fonendoscopio electrónico, ¿quién era? O me traía un cacharro de un coche o una cámara de fotos y tal. Y entonces con eso fui transformando mi museo de informática personal en el museo de informática y de transformación digital, porque lo que vi es que el ordenador y la electrónica se habían metido en todas las facetas de la vida, del automóvil, de la medicina, de la fotografía, etcétera. Y luego, alrededor de ese museo MIT, que se pronuncia terminado en D como Madrid, digamos, y no MIT como los americanos, alrededor de ese museo vi que la gente que me visitaba, pues que traía chavales y tal y cual, que les fascinaban todos estos aparatos y que servirían muy bien pues para contarles ciencia, la ciencia que en realidad es el truco de magia que hay dentro de esos aparatos que les resultaban mágicos, ¿no? Y entonces es cuando decidí convertirlo, y además también porque en ese momento también hubo una visita que fue Elías Muñoz Merino, mi catedrático de electrónica en el 78, vino y me dijo un día a la Cabrera y me dijo, mira Javier, no puedes ser egoísta y reservar esto solo para tus amigos y para la curiosidad de nostálgicos y tal, ¿no? Que vean y yo, hombre, esa es la impresora que tenía en el banco yo y tal, ¿no? Entonces decidí, por inspiración de Elías, pues convertirlo en una iniciativa STEM, que realmente es la primera vez que en su boca, gracias Elías, oí la palabra STEM, ¿no? Y entonces lo convertí en una iniciativa STEM de enseñar un poco, gracias a estos aparatos que fascinan a todos, a grandes y a mayores, de 9 a 99 años, que digo yo, pues voy por los colegios pues enseñando ciencia. Nos dice por aquí otra persona que con la crisis de semiconductores volveremos a los ordenadores electromagnéticos. Pues tienes muchísima razón, Luis, porque efectivamente hoy se están haciendo con las tecnologías, las mismas máquinas que se utilizan para fabricar circuitos integrados con unos tamaños verdaderamente asombrosamente pequeños, se están fabricando una serie de cosas que no habríamos pensado en que íbamos a volver a fabricar. Se están fabricando incluso hasta válvulas de vacío. ¿Por qué? Porque todas esas cosas antiguas tenían tenían su pequeña curiosidad e incluso atractivo. El CCD, cuando estábamos con las memorias de ferrita, cada memoria de ferrita era como un anillo, era como un donut, digamos, de ferrita y había que atravesarlo con una serie de cables. Entonces la memoria, si teníamos los donuts, realmente eran como un donut de verdad de comer, pues las memorias hubieran sido enormes, porque cada donut se almacenaba un bit. Entonces los donuts eran muy pequeños, entonces eran casi microscopios, era muy difícil de tejer esas memorias, ¿no? Pero eso es lo que había hasta 1975. En 1970, 1969, IBM inventa la memoria electrónica, la memoria en chip, ¿vale? Pero en 1969 también se andaba dando vueltas a ver cómo conseguimos, porque las memorias de ferrita no se podían reducir más de tamaño. Y se intentó hacer una memoria que se llamaba de burbujas,
que en realidad era una serie como de cargas magnéticas que iban funcionando por ahí dentro, unas magnetizaciones que iban funcionando por dentro. Eso luego, trasladando el magnetismo a electricidad, salió un movimiento de burbujas con carga eléctrica y eso dio lugar al CCD, a las primeras cámaras electrónicas de fotografía, el CCD, que es Charge Coupled Device, o sea, un dispositivo acoplado por carga. Son como las cargas, si los cubos de los bomberos que se van pasando en una cadena, tuvieran una carga eléctrica, pues se lo van pasando de uno a otro. Entonces, realmente hay características de aquellos circuitos que sí nos interesarían por principio de funcionamiento y principio científico que subyace a ellos, pero que no nos valían en su tamaño antiguo. Y sin embargo, con las máquinas que se han desarrollado para fabricar circuitos integrados, hoy sí podemos fabricar cosas con aquellos principios científicos que eran muy interesantes a la escala y tamaños que podemos fabricar hoy. Es decir, que sí, posiblemente se lleguen a utilizar. Bueno, quiero decir que se están utilizando muchos conceptos antiguos, pero fabricados en una escala de nanominiaturización, que empieza a partir precisamente del 70 más. Bien. Otro, ¿cuándo será de uso extendido la supercomputación? Bueno, la supercomputación es que es casi como un fluido, yo creo, es como el fluido de la electricidad. Yo creo que tendría que haber Iberdrola, Canal de Isabel II y la computación en la nube, la supercomputación. A ver, hay unas ciertas, lógicamente es totalmente distinto la nube que la supercomputación, pero realmente sin que nos demos cuenta, hoy en día encima de nuestras mesas, por encima de nuestros tejados, hay muchísima más potencia informática, pero muchísima más, millones y millones de veces que la que tenemos en nuestra mesa o en nuestros bolsillos. Pensemos que el ordenador, el ENIAC, tenía 17.000 válvulas. El ordenador del Apolo tenía unos 2.000 y pico circuitos de 6 transistores cada uno, es decir, tenía unos 18.000 elementos de conmutación. La válvula es un elemento de conmutación, 17.000 en el ENIAC. El Apolo otros 18.000 transistores, elementos de conmutación. Pues bien, el chip que va dentro de un teléfono de Apple o lo que sea, no tiene 18.000 transistores o lo que sea dentro de su circuito integrado, tiene 18.000 millones de transistores. Es lo que tenemos tenemos más que eso, si contamos la memoria, etcétera, dentro de nuestro teléfono móvil, ¿vale? Bueno, pues la potencia informática, es decir, que tenemos una potencia informática que es 1.000.000 de veces, solo en nuestra mano, 1.000.000 de veces más potente que el ENIAC o que el Apolo, que fue un ordenador revolucionario, el del Apolo. Pero en el Apple tenemos 1.000.000 de veces más potencia. Bueno, pues ahí arriba en la nube hay más de 1.000.000 de veces la potencia que tenemos. Pensemos que un ordenador, incluso los ordenadores que antiguamente se utilizaban, los procesadores de juegos muchas veces, por eso Nvidia está haciendo mucha tripa de supercomputador, porque los procesadores de juegos de Nvidia procesan números muy pequeñitos, pero a mucha velocidad, porque tienes que hacer el cálculo de todas las posiciones de los puntos en la pantalla. Y entonces están utilizando un supercomputador, al final lo que tiene es muchísimos procesadores de Intel, muchísimos procesadores de Nvidia, pero vamos, cientos de miles. ¿Tenéis alguna pregunta más que le queráis hacer a Javier? Bueno, pues si te parece, lo dejamos a ti. Queremos agradecer a todas las personas que han asistido a la conferencia y pedir disculpas por los problemas de conexión que he tenido yo. Y muchas gracias, Javier, por todo lo que nos has contado, que ha sido interesantísimo. Interesantísimo. A ver cuándo puede ser la conferencia presencial y nos enseñas la exposición que tenemos en nuestro centro de visitantes y se la puedes Exacto, explicar sí. también a las personas que asistan a la conferencia. Exacto, ahí será un sitio donde algunas de estas máquinas, sobre todo no estas tan antiguas a lo mejor, pero sobre todo el cómo ha ido evolucionando todos estos pasos y llegando a piezas de supercomputador y cosas de este estilo, ¿no? Sí. Y te dicen por aquí que muy interesante, muchas gracias. Muy bien, sí, lo veo. Gracias, Eduardo. A vosotros por vuestro, supongo, interés, porque como no os veo nada más que como cuadritos que venís aquí en la pantalla. Pero bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier.